¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia y también a un nuevo año. Seguramente estás viendo este video días antes de llegar al 2024 o ya estás viendo este video después de haber empezado el primer día del nuevo año. Sea cual fuere, desde este lugar quiero enviarte un grande abrazo para ti, para tu familia y para decir gracias, Dios, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas este año pasó y Dios siempre estuvo con nosotros. Y de la misma manera como Dios ha estado hasta aquí con nosotros, ten la certeza que Dios continuará en tu vida. No sé cómo terminaste el año, si terminaste bien, terminaste mal, sea cual fuere la situación que hoy estás pasando. Cree por fe que siempre pueden ser mejores las cosas, porque Dios está contigo y está presente en tu vida. Así que ánimo en el Señor, que en este nuevo año tú puedas aferrarte más de Dios y que el estudio de este libro, el libro de Salmos, pueda ser de gran bendición para tu vida. Si por primera vez te estás uniendo aquí al canal, llegaste a este video, no sabes cómo o alguien te mandó el enlace, yo soy el pastor Anthony Araujo. Soy pastor de la Iglesia Adventista aquí en el Perú y es una alegría que estés aquí en este canal. Te invito a que te puedas suscribir si es que aún no lo hiciste. Dale clic allí en el botón de suscribirte, activa la campanita para que de esa manera cada semana puedas recibir un nuevo video del estudio de la lección de la escuela sabática. Y durante esta semana vamos a hacer una introducción de lo que significará para nosotros estudiar el libro de Salmos durante 13 semanas. Así que allí donde estás, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos dirija en este nuevo estudio. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad de iniciar un nuevo año en la tierra, que al mismo tiempo se convierte en un año menos para estar contigo, y eso es lo mejor, saber que cada vez estamos más cerca de tu venida. Pero ayúdanos a estar preparados. Y qué mejor manera de prepararnos si no es a través del estudio de tu palabra y ahora con este libro maravilloso de Salmos. Permítenos que esta primera lección sea de gran ayuda a tener una introducción de lo que veremos durante todo este trimestre. Bendice a mis amigos al otro lado de esta pantalla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay muchas cosas que podríamos mencionar acerca de Salmos. Yo quiero resaltar algunas cosas. Por ejemplo, que es un libro de emociones. Que se muestran de una manera real. Y es que a veces al ser humano le cuesta mucho mostrarse como es. No sé si te ha pasado, pero es muy fácil para nosotros tratar de evitar que se muestre realmente lo que hay en nuestro corazón. Podemos estar tristes, podemos estar preocupados, podemos estar peleados con la familia, pero a veces la sonrisa nunca falta. Y ante la pregunta ¿cómo estás?, la respuesta casi siempre es bien. Sin embargo, cuando tú preguntabas a uno de los escritores del libro de Salmos, ellos no te decían siempre que estaban bien, a menos que estén bien. Ellos mostraban a través de cada palabra que ellos escribían lo que realmente había en su corazón. Y esto es lo maravilloso, que Salmos se convierte en una expresión de dolor, de desesperación, de sufrimiento o de alabanza de acuerdo a la experiencia que cada uno de los escritores estaban atravesando. Pero por sobre todo, el libro de Salmos revela a Dios. Y esto es lo maravilloso, que Salmos también es una expresión, es un libro que nos permite conectarnos con Dios. Y eso es lo que vamos a ver durante cada día de la lección. Así que empecemos nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Los Salmos en el culto del antiguo Israel. Vamos a definir en primer lugar la expresión libro de los Salmos. Esta expresión que está en el español para nosotros, en el hebreo es Tehilim. Y Tehilim significa alabanzas. Y alabanzas es básicamente mostrar el propósito principal por el cual fue escrito este libro. Era alabar a Dios. Solo que para nosotros muchas veces el concepto de alabar está bastante ligado al cantarle a Dios cuando estamos felices o cuando Dios responde nuestras oraciones. Sin embargo, nosotros vamos a ver a lo largo del libro de Salmos que habían alabanzas de lamentaciones.
Habían alabanzas incluso donde el ser humano cuestionaba la presencia de Dios. Parece extraño, ¿verdad? Pero muestra en realidad lo que el ser humano sentía cada vez que escribía para su creador. Y esto no es un detalle menor. Ahora, el libro de Salmos, hablando un poco de lo que es las alabanzas, es justamente, por ejemplo, lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. La palabra de Dios dice así: y aquel día David, por primera vez, puso a Asaf y a sus hermanos a cargo de la alabanza a Jehová. ¿Y qué decía esta alabanza? Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras. Y tú vas a leer este Salmos y es un Salmos de reconocimiento y de adoración al Creador. ¿Sabes qué es lo curioso de este Salmos? Y tú dirás, pero pastor, esto no es un Salmos porque está en Primera de Crónicas. Bueno, Salmos es alabanza. Y si quieres entender un poquito más, vas a darte cuenta que esta alabanza de Primera de Crónicas, capítulo 16, cantada por los hermanos Asaf, está también escrito en el Salmos capítulo 105 acerca de las maravillas de Jehová a favor de Israel. Quiere decir que los salmos eran expresiones de alabanza o himnos que se cantaban en los cultos del templo, pero también de manera especial, y esto es un dato muy importante, los salmos eran una parte indispensable en las fiestas del pueblo de Israel, principalmente en 3 fiestas. ¿Cuáles son esas 3 fiestas? La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas eran de una u otra manera más importantes que las otras 4 fiestas. El pueblo tenía 7 fiestas. ¿Pero por qué eran tan importantes? Porque estas fiestas implicaban que todos los varones judíos vayan hacia Jerusalén para adorar a Dios. Y esto es maravilloso. Uno, porque la fiesta de la Pascua recordaba al hebreo la liberación de Egipto. Y no solamente la liberación de Egipto, sino que en esta Pascua también se recordaba la sangre del sustituto, porque recuerdas que el ángel no atacó o no mató a los hijos o a los primogénitos donde la sangre del cordero estaba sobre sus puertas. Por eso los hijos de los egipcios murieron, mas no los hijos del pueblo hebreo. Entonces, esta fiesta de Pascua trae un gran recuerdo para el pueblo de Dios. La segunda fiesta es la fiesta del Pentecostés, que esta fiesta ocurre después de 7 semanas, donde se traía la primera ofrenda de la gavilla de cebada. Y la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo de Dios nuevamente hacía un recordatorio de la manera como los antepasados caminaron en tiendas o en carpas en el desierto rumbo hacia la tierra prometida. Es interesante, las alabanzas, o mejor dicho, los salmos tenían un sentido muy especial en fiestas muy importantes. Yo te hago una pregunta ahora. ¿Cuál es ese himno o ese cántico que tú tienes que te trae un recuerdo de algún milagro que Dios hizo en tu vida? O algún himno o algún cántico que tengas en tu experiencia, que sea ese cántico que te motiva, que te anima en momentos difíciles. ¿No te ha pasado que cuando a veces estamos preocupados, estamos angustiados, siempre hay un cántico en nuestro corazón y ese cántico trae paz a nosotros? ¿Cuál es ese cántico para ti? Me gustaría leerlo en los comentarios de este video. Y de igual manera, además de que se cantaban en las fiestas judías, también los salmos se cantaban en las dedicaciones de los templos, en las procesiones y durante el emplazamiento del Arca del Pacto en Jerusalén. Quiere decir que cuando nosotros vamos a leer el libro de Salmos, queridos amigos, tenemos que tratar de ver la escritura o de entender cada capítulo del libro de Salmos desde una óptica judía, desde una óptica hebrea incluso, porque va a ser importante tratar de colocarnos en los pies de ellos para saber qué era lo que pasaba por su mente cuando ellos escribían lo que está aquí justamente escrito. Y vamos a ver unos ejemplos en los siguientes días. El día lunes de la lección lleva por título Conozcamos a los salmistas.
Sin lugar a dudas, tal vez la imagen más popular de Salmos para nosotros es el rey David. Sin embargo, ¿tú sabías que también hay un Salmos de Moisés? Donde él eleva una oración en forma de, o una alabanza en forma de oración acerca del Dios, un Dios en quien podemos encontrar refugio. ¿Sabías eso? A ver, averigua qué salmos es este. ¿Y por qué menciono esto? Porque así como Moisés, el Salmo 50, el Salmo 73 al 83 fueron escritos justamente por los hermanos Asaf. De igual manera, el Salmos 44 al 47, el Salmos 49, 84, 85, 88 fueron escritos por los hijos de Coré. Tenemos salmos escritos por Salomón también y por otros más. La gran pregunta es, ¿qué mostraban o qué intentaban mostrar ellos en cada salmo, en cada alabanza que ellos hacían para Dios? Vamos a ver algunos ejemplos. Salmos 42, versículo número 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Qué interesante. Y nosotros tenemos incluso en nuestro himnario un cántico, como el ciervo. Y es maravilloso porque este salmo no está hablando de un animal que clama por agua o que brama por agua, sino es la imagen de un ser humano que necesita de Dios porque hoy no tiene paz, porque hoy tal vez su vida está muy vacía y necesita algo que llene su alma. Yo te pregunto, este Salmos 42, versículo 1, ¿no te parece también una expresión del ser humano en el año 2024? ¿Tú crees que aún hay gente que necesita de Dios en este tiempo? Gente que tal vez su vida está vacía, seca, que está intentando llenar su vida con muchas cosas, pero que nada lo satisface. Pues entonces el libro de Salmos no es solamente una expresión poética judía, sino que también es la expresión del clamor de la necesidad de Dios que tiene hoy en día el ser humano. Otros salmos, por ejemplo, es el Salmo 75, versículo número 1. La palabra de Dios dice así: gracias te damos, Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Este Salmos, por ejemplo, es un contraste con el Salmos de Coré. Este Salmos fue escrito por Asaf. Y es un contraste porque en el Salmos de Coré o de los hijos de Coré vemos allí un clamor frente a una angustia que estaba viviendo el ser humano. Pero aquí lo que vemos es un cántico de gratitud, de un Dios que hace justicia sobre la gente que es injusta, un Dios que cumple sus promesas en aquellos que confían en Él. Porque eso también habla justamente el libro de Salmos, expresiones de gratitud, de alabanza. Pero uno de los salmos que tal vez podría ayudarnos a comprender más qué tipo de mensajes nos quieren dejar aquí estos autores es el Salmos 88, versículo 2 y 3. La palabra de Dios dice así: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído hacia mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Es interesante, queridos amigos, que este salmo fue escrito aproximadamente hace 3000 años atrás. Pero sabes una cosa, el clamor de que nuestra oración sea escuchada, esa incertidumbre que muchas veces tenemos al terminar de orar y pensar si realmente Dios va a contestarnos como queremos, o tal vez la respuesta de Dios va a ser muy diferente a lo que hemos pedido. Ese momento cuando sientes que tu vida está muy cerca a la muerte, porque tal vez no hay cura para tu enfermedad, o porque tal vez la enfermedad está avanzando y parece que nada lo detiene, o la edad va avanzando y sientes que los días están llegando, los días finales llegan a tu vida. Esa expresión cuando te sientes cansado por tantos males que hay, no solo en el mundo, sino males en tu vida personal, en tu vida familiar. Esas expresiones que tal vez hoy en tu corazón tú tienes, alguien las escribió hace 3000 años atrás porque también estuvo en el lugar que tú.
estás ahora. ¿Por qué menciono esto? Porque Salmos al mismo tiempo es un libro de mucha empatía. Porque fueron escritos por seres humanos como tú, como yo, con flaquezas, con debilidades, con preocupaciones, con problemas. Así que va a ser muy importante que durante todo este trimestre puedas identificarte con los autores. Que durante todo este trimestre puedas identificarte con algún salmo. Yo sé que algunos salmos tú conoces, hasta de memoria, 2, 3, 4 salmos. ¿Por qué? Porque nos sentimos identificados con alguien que lo escribió hace mucho tiempo atrás, y de eso se trata. Te das cuenta que Dios nunca te deja solo, Dios nunca te deja sola. En la Biblia y especialmente en el libro de Salmos, tú vas a encontrar refugio, vas a encontrar que tu oración ha sido escuchada. Es por eso que vemos que los salmistas clamaron a Dios para que los salvara. Vemos que otros experimentaron un inmerecido favor. Vemos a algunos salmistas glorificando a Dios por su misericordia, glorificando a Dios por su fidelidad, por su amor. Otros que fueron realmente muy devotos a Dios de manera general. ¿Por qué? Porque el libro de Salmos no trata de encubrir ni tampoco ocultar ni restarle la importancia a las dificultades y al sufrimiento que prevalece en este mundo caído. Y esto es lo maravilloso. Puedes identificarte con alguno de estos personajes. Puedes identificarte con alguno de estos escritos. Quizá no conozcamos la tonalidad, el ritmo de esta alabanza, cómo era que se cantaba, porque no tenemos de todos los salmos la manera como esto se cantaba. Pero sí puedes sentirte identificado con alguien que lo escribió por una situación que hoy tú estás pasando. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que ni a esa persona ni a ti Dios abandonará. El día martes de la lección lleva por título Un cántico para cada etapa. Yo voy a dividir este estudio del día martes en dos partes. Primero vamos a analizar algunos recursos poéticos que nos deja el libro de Salmos. Algunos recursos poéticos que también están escritos aquí en tu lección, pero me gustaría explicarlo por si es que por allí no logras entender. Por ejemplo, uno de los recursos poéticos es el paralelismo. ¿Qué intenta mostrar el paralelismo? Básicamente nos ayuda a comprender el significado de las partes correspondientes. ¿Qué significa esto? Veamos esto en la práctica. Por ejemplo, Salmos 103, versículo 1, que dice así: Alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. ¿Qué paralelismo encontramos aquí? Que el escritor dice, alabe alma mía, y luego él dice, alabe todo mi ser. ¿Qué significa eso? Que alma mía es igual a todo mi ser. Ese es el paralelismo que estamos viendo, por ejemplo. Ahora, hay diferentes tipos de paralelismo. Hay sinónimos, hay antitéticos, hay introvertidos. Por ejemplo, vamos a ver Salmos 35. Porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Te das cuenta? Es prácticamente usar dos palabras, pero con un sentido contrario. Aquí el salmista está diciendo, por un momento será su ira, por un momento. Y en la segunda línea él dice, pero su favor dura toda la vida. O sea, la ira es un momento, pero la misericordia es para siempre. Eso es lo que está intentando decirnos. Luego dice, por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá ya no el lloro, sino que la alegría. De hecho, uno puede usar este tipo de recursos incluso en las predicaciones, cuando a veces nosotros podemos decir que hoy puedes estar viviendo una tormenta en la vida, pero la tormenta no es para siempre, porque después de la tormenta el sol vuelve a brillar. ¿Qué estamos haciendo allí? Por ejemplo, un recurso poético, de que la tormenta con el sol, la noche con el día. Es exactamente también lo que hacían los salmistas. Otro tipo de recurso poético eran las imágenes. Ellos utilizaban mucho el lenguaje figurado para apelar con fuerza a los sentidos físicos de los lectores. Uno de los salmos más conocidos para esto podría ser el Salmos 23, donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay una imagen fuerte de un pastor
y de ovejas, que en este caso seríamos nosotros. Es una imagen muy interesante porque aquellos que tienen en casa corderitos o han trabajado en el campo saben lo que implica tener un cordero y la dependencia del cordero de un pastor. Entonces hay toda una implicancia muy interesante y muy profunda. Otro texto, por ejemplo, es Salmos 17, versículo 8. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué interesante. Hay una imagen, la sombra de sus alas. ¿De qué tipo de ave o qué tipo de ave está pensando el salmista cuando escribe esto, por ejemplo? Interesante imagen. Bueno, vas a encontrar más como el merismo. El merismo es básicamente la totalidad mediante un par de partes contrastadas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Salmos 88:1. Dice allí, día y noche clamo a ti. Un contraste, el día con la noche. Pero ese contraste al mismo tiempo es la totalidad, porque está refiriéndose a que en todo el día y noche, todo el día claman, piden auxilio, buscan ayuda, día y noche, pero hay un contraste marcado. Y un juego de palabras que también vas a encontrar allí, incluso por ejemplo el Salmos 25, y este es otro recurso poético, no está en la lección, pero me gustaría compartirte. El Salmos 25 es un acróstico. Claro, en el español no lo vamos a notar porque el alfabeto hebreo no tiene la misma cantidad de letras que el alfabeto castellano o en español. Pero cuando uno lee en el idioma hebreo, vamos a darnos cuenta que cada letra del alefato, que se le conoce así, el alefato hebreo, cada una de las letras es el inicio de cada versículo que está en el Salmos 25. Así que ahí te das cuenta que hay diferente cantidad de recursos poéticos que usaron los salmistas y por eso hace de especial este maravilloso libro. Y la segunda parte que yo quería resaltar es que cuando la lección nos dice que tenían un cántico para cada etapa, es que también ellos tenían salmos para la mañana como para la noche. Por ejemplo, el Salmos número 3, que me parece un salmos muy bonito, es un salmos escrito por David. Y en este caso es un salmos matutino, una oración matutina. Cuando uno lee Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, página 802 y 803, vamos a ver que este salmos es un salmos de David cuando él huía de su hijo Absalón. Y nosotros sabemos que cuando Absalón, su hijo, perseguía a David, prácticamente todo el pueblo estaba en contra de David y tenía que estar escondido. Y en esa situación, él escribe el Salmos capítulo número 3. Y mira lo que dice, por ejemplo, en el versículo número 1. Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Claro, es que todo el pueblo estaba en contra, no todo el pueblo, casi todo el pueblo estaba en contra de él. Y él muestra esa situación de manera verdadera. En el versículo número 2 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios para él. La gente decía esto de David. ¿Qué está mostrando David en estos dos primeros versículos? El peligro al cual se enfrentaba. Pero luego de mostrar el peligro al cual él se enfrentaba, por ejemplo, en el versículo número 3 al versículo número 4, ya no muestra más el peligro. Él hace un recordatorio de la manera como Dios lo condujo en el pasado. Mira lo que dice el versículo número 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. O sea, Dios ya actuó en la vida de David. Y David tenía la certeza de que como Dios había actuado en el pasado, ahora Dios podía actuar nuevamente en el futuro. Ahora yo te pregunto, tal vez hoy vives una situación de peligro en tu vida. Tienes adversarios, gente que quiere hacerte daño. Yo te pregunto, ¿vas a quedarte con esa angustia hoy antes de irte a dormir? ¿O prefieres recordar la manera como Dios ha conducido tu vida hasta aquí y cómo Dios te ha librado de muchas situaciones peores? Porque te llenas de angustia o confías en Dios, que así como ya hizo un milagro en tu vida en el pasado, puede hacer un milagro en el futuro. ¿Te das cuenta de lo que muestra el libro de Salmos? Por eso el libro de Salmos es un libro maravilloso para que nosotros podamos vernos reflejados
en cada escrito que hay en este maravilloso estudio y este libro. El día miércoles de la lección lleva por título Oraciones inspiradas. Vamos a leer Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. Dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tres expresiones que llaman la atención de este versículo y que al mismo tiempo se relacionan con el libro de Salmos. Salmos es la expresión del corazón del ser humano. Una expresión mostrada en alabanza como en oración. Oración dirigida por el Espíritu Santo. Y eso es lo primero. El Espíritu Santo nos impulsa a orar. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos pedir. Porque la Biblia dice aquí, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero es el mismo Espíritu quien intercede por nosotros. Y no solamente intercede por nosotros, sino que Él mismo habla por medio de nosotros. Y es justamente la experiencia que los salmistas tenían. Nosotros vamos a ver a los salmistas que asumen la dinámica interacción vívida con Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos escriben para Dios no es una expresión de un Dios lejano, no es que se sienten lejos del Creador. Por ejemplo, hay expresiones como Dios mío, Señor y Rey mío. Ese Dios es muy cercano para ellos. Vamos a tener expresiones como, por ejemplo, oye mi oración, mírame, escúchame, respóndeme, líbrame. ¿Qué significa esto? Que son expresiones de alguien que está orando, pero orando a un Dios no desconocido, orando a un Dios conocido. Están orando a un Dios con quien se relacionan en su día a día. No es faltarle el respeto a Dios cuando le decimos respóndeme, escúchame, contéstame. No es faltarle el respeto, sino que una experiencia con Dios muchas veces te lleva a poder encontrar las palabras adecuadas como un resultado de una comunión real con el Señor. Y es justamente lo que ocurría con ellos. Los salmos aportan momentos de intimidad a los hijos de Dios. Y es interesante lo que acá nos dice la lección. Muchas veces los salmistas no solamente muestran la experiencia de Israel como nación, sino que muestran la profundidad espiritual a través de una variedad de situaciones de la vida que cruza fronteras, religiones, étnicas, género. Y es maravilloso, porque no se limitan simplemente a agradecer a Dios. En los salmos vamos a encontrar ira, vamos a encontrar miedo, vamos a encontrar tristeza, vamos a encontrar dolor, cosas que afrontó la gente en todas partes, en todas épocas, más allá de las circunstancias. ¿Qué significa? Que nos habla de cómo ellos se comunicaban con Dios. Y esta es la manera como tú y yo también deberíamos comunicarnos con Dios. De una manera real, sincera, transparente, sabiendo que Dios nos escucha y que nosotros conocemos a Dios porque nos relacionamos diariamente con Él. El día jueves de la lección lleva por título El mundo de los salmos. Básicamente en este día nosotros vamos a entender qué lugar ocupaba Dios en la vida del pueblo judío. Y aunque todos sabemos y decimos, no, Dios ocupaba el primer lugar, y si yo te pregunto hoy para ti, ¿en qué lugar te gustaría que Dios esté en tu vida? Tú me vas a decir en el primer lugar. Pero es interesante cómo el concepto de primero o el concepto de uno estaba bien marcado en la mente hebrea. Hay dos versículos que me gustaría reflexionar contigo. El primero es Salmos, capítulo 16, versículo número 8. La palabra de Dios dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo a David que menciona y dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Aquí lo coloca como si fuera un lugar, delante. Yo atrás y él adelante. Interesante. Ahora, ¿qué nos dice Salmos 44:8? Por ejemplo, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos tu nombre. Y este Salmos es muy interesante, porque mientras que David coloca a Dios en un primer lugar o adelante, aquí en este Salmos nos dice que Dios nos permite vivir una vida de gratitud todo el tiempo. O sea, ya no es el concepto de que algo está sobre lo demás, sino de que algo envuelve todo. Y es que justamente en el concepto hebreo, el significado de primer lugar no significaba únicamente una posición, sino que esa posición era central. Y esa posición central influenciaba en todo lo que había al alrededor. ¿Qué significaba entonces cuando el hebreo, el judío, decía que Dios estaba en el primer lugar en su vida? Querían decir de que la influencia de Dios en el centro de su vida llegaba a todos los lados de la vida que ellos tenían: familiar, laboral, económica, personal, desafíos, luchas, problemas. ¿Por qué? Porque Dios debe ser justamente el centro de la vida de uno. Por eso la lección dice que el mundo de Salmos se enfoca totalmente en Dios. Él provee todas las cosas para sus hijos. Debemos confiar en Él en todo el momento. El pueblo de Dios tiene a Dios siempre adelante de Él. El culto en la cultura bíblica, y esto es muy importante, era el centro natural e indiscutible de la vida de toda la comunidad. Mira esto, el culto era el centro en la vida de toda persona judía. Por tanto, todo lo que sucedía en la vida del pueblo de Dios, tanto las cosas buenas como las cosas malas, se expresaban inevitablemente en el culto. ¿Qué significa esto? Que Dios escucha al salmista, estuviera donde estuviera, y Dios responde en el momento perfecto. O sea, nosotros no deberíamos limitar nuestra adoración a Dios solo para decirle cosas buenas. No podemos limitar nuestra adoración a Dios en la iglesia, en el templo, solo para contar las cosas lindas que Él ha hecho por nosotros. Si ellos se mostraban como eran, en los cultos, en sus expresiones diarias de comunidad o individual, ellos mostraban lo que en ese momento sentían. ¿Por qué a veces nosotros intentamos no mostrar lo que realmente hay en nuestra vida? Puede ser por miedo, puede ser por vergüenza. Yo no digo que tengamos que exponerlo ante todos, pero tal vez sí deberíamos ser un poco más sinceros con nosotros mismos y con Dios y decirle realmente lo que hoy sentimos, lo que hoy estamos pasando. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios que estuvo con cada uno de estos salmistas, ese mismo Dios hoy está contigo. Y eso es lo mejor. En conclusión, la lección de esta semana nos ha llevado principalmente a conocer un poquito el trasfondo en el cual el libro de Salmos fue escrito. ¿Qué tipos de escritores tuvo? ¿En qué tipo de contextos escribieron? ¿Qué tipo de recursos poéticos utilizaron? Y sobre todo, ¿qué emociones transmitían en cada uno de esos escritos? La pregunta es, ¿los salmos que están aquí en la palabra de Dios son importantes para tu vida el día de hoy? Yo creo que sí. Y yo creo que a medida que nos vayamos familiarizando a lo largo de este trimestre, vamos a poder sentirnos mucho más cerca de nuestro Creador, que es el propósito que Él siempre ha tenido. Hoy o esta semana fue tan solo una introducción de cosas más lindas que vamos a ver a lo largo del trimestre. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, comparte este video y que sea de bendición para los tuyos. Un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.